Pago no. Ok, ahora sí. El 17 de septiembre, sábado 17 a las 7:30, vamos a estar viendo esta película, ¿vale? La idea es que invites a gente que normalmente no vienen a la iglesia, ¿vale? Que le invites simplemente a ver una película. La entrada es 100% gratuita, tanto para ellos como para ustedes, ¿vale? Así que simplemente tenéis que venir y disfrutar de la película y hablaremos de la importancia de la familia y demás. Pero bueno, ahora sí, empezamos con la predicación. Bueno, chicos, como sabéis, ¿cuál era la temática que estamos hablando estos días? Fe, siguiente nivel, vale, me vale. ¿Alguien se acuerda algo de lo que prediqué el domingo pasado? La fe no es importante, la fe es necesaria. Sí, y ahí hablábamos de que sin fe es imposible orar. O sea, si tú oras sin fe, estás pidiendo un deseo, no estás orando. Para ser salvo es necesario creer, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo para que en Él cree. Es necesario creer, es necesario tener fe. Entonces vimos como por qué la fe no era como algo importante, sino que es necesaria. ¿Alguien más se acuerda de algo más? Uf, se aprendió, ese tío estudia matemática. Fe es igual a conocimiento más confianza. Muchas veces tenemos conocimientos de qué es la fe. Sabemos que Dios puede hacer grandes cosas. Sabemos que Dios puede hacer milagros. Sabemos que Él es todopoderoso. Pero no ponemos nuestra confianza en ello. Y dijimos que si tú realmente quieres tener fe, no solamente tienes que tenerlo en la cabeza, sino que tienes que estar en tu corazón y tienes que hacerlo. Tienes que empezar a andar por fe. Y ahí saqué a Eduardo y os acordáis de la silla que le pregunté, bueno, ¿qué es esto? Y me dijo, una silla, ¿vale? ¿Y qué tal la silla? Bien, ¿te sostiene o no te sostiene? Bueno, no lo sé, no sé. Pero hasta que no se sentó, no tuvo fe en la silla. Tú puedes saber qué es una silla, tú puedes saber lo que es el Evangelio, tú puedes saber lo que Dios puede hacer. Pero hasta que no te sientas, hasta que no pruebas a Dios, no puedes decir que has tenido fe. ¿Alguien más se acuerda de algo más? Fe, exacto. Dijimos que cuando vamos a la Biblia y vemos las personas que ahora conocemos como héroes de fe, como wow, no, es que Abraham era un hombre de fe bestial. No, es que Moisés era un hombre de fe bestial. No, es que Noé era un hombre de fe bestial. Lo que ahora llamamos hombres de fe o héroes de fe, como vimos en Hebreos 11, en el principio era una locura. Cuando a Noé Dios le dijo que tenía que hacer un arca, ahora nosotros estamos como súper acostumbrados a eso y decimos, no, bueno, es que Noé hizo un arca. No, pero era una locura. Y ahí yo puse el ejemplo del cohete, ¿os acordáis? Es como si yo digo, vale, a partir del domingo que viene tenéis que vender todos los metales que tengáis en vuestra casa y vamos a utilizarlo aquí para hacer un cohete, porque el Señor me ha dicho que vamos a ir a Jupitino número 47, que es un planeta que aún nadie conoce, y vamos a viajar al espacio, y el Señor me ha dicho que va a destruir la Tierra, y cuando lleguemos al espacio, el Señor... Suena locura, ¿verdad? Pues eso fue lo mismo que hizo Noé, una locura. Si tú quieres andar en fe, si tú quieres empezar a conocer lo que es la fe, si quieres poner tu confianza en Dios, vas a tener que empezar a hacer locura. Vas a tener que empezar a orar por cosas que tú pensabas que eran imposibles. Vas a tener que empezar a hablar de Dios a amigos que tú pensabas que jamás iban a conocer a Dios. Vas a tener que volver a perdonar a tus padres aunque te hicieron daño. Si tú quieres andar por fe, primero tienes que hacer cosas imposibles que en un futuro serán llamadas por fe. Y también me gustó mucho lo que dijiste de héroes de fe. Que pensamos como no, héroes de fe eran los que aparecen en la Biblia, pero Jesús dijo que mayores cosas que lo que Él hizo nosotros haremos. Entonces, para mí mi pasión es que todos ustedes seáis reconocidos como hombres o mujeres de fe. Que dentro de 50, de 100 años, cuando yo fallezca y ya nadie diga, oye, pues aquí en Sevilla había un chaval que se llamaba Josué Lauriño que no hizo muchas cosas, pero era un hombre de fe. Y ese era mi objetivo, que cuando salgamos de aquí tuviéramos esa fe prendida, que tuviéramos esa fe para hacer locuras, para hacer cosas por el Evangelio y por el reino de Dios. Amén. Vale, dale a la siguiente PowerPoint, a ver si se me olvida algo. ¿Alguien más quiere decir algo más de la predicación del domingo pasado? ¿No? Ay. Creo que esa es la del domingo pasado. Puede ser que se llame igual PowerPoint. Es muy posible. Culpa mía. Next Level 1 y a lo mejor el otro es Next Level 2. Bueno, da igual. Pero bueno, estuvimos viendo mientras que lo preparan qué era fe. Pero quiero que... El domingo pasado hablamos de grandes cosas, de cosas increíbles, de andar por fe, de hacer cosas que parecen imposibles. Pero quiero que vayamos, antes de llegar al siguiente nivel, que veamos el primer nivel. Antes de llegar a un gran nivel de fe, de hombres de fe, de héroes de la fe, que hacen cosas imposibles, que sanan enfermos, que echan demonios, vamos a hablar de una fe que empieza aquí abajo. Porque la Biblia nos habla de la importancia de también la fe a pequeña escala.
Porque la fe al siguiente nivel es un resultado de haber empezado con una fe a este nivel. Y para ello quiero que, no hace falta que lo busquéis, ¿vale? Pero si queréis apuntarlo, lo que tenéis en el móvil en la mano, genial. Veo a mucha gente con el móvil en la mano que no está mirando WhatsApp, sino que está escribiendo la predicación. Me parece increíble. Podéis sacar el móvil, podéis escribir frases que os gusten de la predicación. Y lo primero que quiero que escribáis es Mateo 17. No lo vamos a leer ahora. Ok, genial. Dale al siguiente. Vale, Mateo anterior. Spoiler. Mateo 17. No hace falta que lo busquéis, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño resumen, pero lo apuntáis para leeros en vuestra casa y probar si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira, ¿vale? Que esto también es importante que ustedes lo hagáis, que probéis lo que os decimos desde aquí. Entonces, quiero que os acordéis de Mateo 17, ¿vale? Mateo 17, a ver, para hacer un pequeño resumen. Está Jesús con varios de sus discípulos, no está con todos, ¿vale? Y se va a un monte. Y en el monte de repente aparece algo increíble. De repente Jesús se transforma, se convierte como una bombilla, empieza a iluminar un montón de luz. De repente aparece Elías, aparecen otros profetas. Y hay varios discípulos que están viendo cómo Jesús se está transformando y se convierte de repente como en un montón de luces LED, ¿vale? En plan de ¿qué está pasando aquí? Y están viendo algo increíble, Jesús mostrándose como lo que realmente es, como Dios. Y lo siguiente que aparece es que parece que han puesto un altavoz increíble y suena una voz del cielo y dice, este es mi hijo, y empiezan a escuchar la voz de Dios directamente. Es decir, imaginaros, ¿vale? Yo sé que a veces es complicado, pero imaginaros, utilizar la imaginación para imaginar que vais andando con vuestro amigo que hace cosas muy raras, pero está guay, y de repente se empieza a transformar, se convierte en algo de luz, aparece como unas nubes y sale una voz, te quedas como, ¿qué está pasando aquí? Pues esto fue lo que le pasó a los discípulos. Y después de ver esto tan increíble, de haber conocido a Jesús no solamente como persona, sino también a Jesús revelado como Dios, de repente bajan el monte y se encuentran con más personas, ¿no? Empiezan allí a andar por la calle, bueno, sí, no sé qué. Y de repente llega un hombre y dice, necesito ayuda. He escuchado que ustedes ayudáis a las personas, que hacéis milagros, he escuchado que sois capaces de echar fuera demonios, he escuchado que hacéis cosas increíbles. Por favor, tengo un hijo que está endemoniado. Tengo un hijo que no hay forma de controlarlo. Por favor, a ver si podéis liberar a mi hijo de los demonios. Y yo me imagino a los discípulos en plan, claro, si estoy acostumbradísimo a hacerlo. Claro. Si hemos visto a Jesús como sana gente. Yo, Juan, ¿tú hiciste esto? Sí. Simón, ¿tú lo hiciste? Sí. Esto está fácil. Y de repente dice, vale, demonio, fuera. Y no pasa nada. No, perdón, es que me ha salido un gallo. Demonio, fuera. Y no se va. Estas personas que han conocido a Jesús, en personas que han visto grandes obras de fe, de repente algo que parecía sencillo para ellos lo intentan hacer y no les sale. Y el padre de este muchacho de repente se acerca y dice, a ver, con ustedes como que no me estoy entendiendo demasiado bien. ¿Podéis llamar a vuestro jefe? A ver si vuestro jefe puede hacerlo. Sí, Jesús, por favor, ¿podéis traer a Jesús? Y llega Jesús y dice, demonio, sal fuera, ¡plá! Y lo libera de una. Y los discípulos se quedan en plan como, ¿por qué? Sí, esto parecía como algo muy sencillo, lo hemos hecho en miles de ocasiones, ocasiones, no conoce, Jesús, lo hemos visto en un montón de ocasiones. ¿Por qué? Le preguntan a Jesús, ¿por qué? Y Jesús le dice, porque tenéis poca fe. Gente que han caminado con Jesús, gente que ha visto como Jesús hacía milagros, gente que conocían a Jesús no como tú, que a lo mejor lo conoces de haberte visto The Chosen o de haber visto películas o de haberlo leído en la Biblia, gente que habían estado con Jesús, que le habían dicho, Jesús, parece que esta noche va a hacer frío, coge a la Rebequita para abrigarte, que habían tocado a Jesús, que habían abrazado a Jesús, gente que conocían a Jesús, y Jesús le dice que tiene poca fe. Y lo siguiente que dice es, Jesús le dice, mira, tenéis un problema, tenéis poca fe, pero si tuvierais un poquito de fe, me imagino Jesús ahí diciendo como, a ver, algo pequeñito que tengamos por aquí, vale, esta semilla, y de repente coge una semilla del suelo y coge una semilla de mostaza, que era lo más pequeño que encontró en ese momento. Y dice, vale, si tuvierais fe como esto, como algo tan pequeñito, le podríais decir, a ver, ¿qué es lo más grande que hay aquí? ¿Ese coche? No hay coche todavía. ¿Ese rascacielos? No. Esa montaña. Vale, si tuvierais fe como esta semillita tan pequeñita que apenas se puede ver, si tuvierais fe así de pequeño, le podríais decir a esa montaña que se moviera.
Y vemos como Jesús les está diciendo, si tuvieras algo muy pequeñito, algo que ni se ve, lo que estáis ahí posiblemente ni veáis, aunque esto realmente, os voy a ser sincero, la verdad, os estoy mintiendo. Esto no es una semilla de mostaza, no tenía semilla de mostaza, me he traído ¿cómo se llama esto? Una pimienta, ¿vale? Pero la semilla de mostaza es todavía más pequeño que esto, ¿vale? Hacer un poquito de... Perdonadme, pero me sentía mal si no lo decía. Vale, una pimienta. Dios le dice, si tuvierais esto que es tan pequeño, esto que parece insignificante, simplemente con esto podríais hacer grandes cosas. Y yo me imagino a Jesús diciéndonos en el día de hoy, si tuvieras fe, aunque sea pequeñito, esas grandes montañas que hay en tu vida, esos grandes pecados que hay en tu vida, esos grandes muros que parecen imposibles en tu vida, si tuvieras esto pequeñito, podrías decirle a esos muros que se vayan, a esas montañas que se vayan. Y es que a veces pensamos que la fe solamente está hecho para grandes cosas, ¿no? Nos imaginamos, no, hombres de fe, ¿no? Y como estuvimos hablando el domingo pasado que salimos aquí todos motivados, que pensábamos que todos íbamos a ser como Moisés. Yo llegué a mi casa, vi la piscina y dije, venga, vamos a abrir la piscina por la mitad, a ver si... Salimos con una fe como en plan de, puedo hacer cualquier cosa. Y pensamos que la fe solamente es como para grandes cosas, ¿no? Moisés, de repente hay como miles de personas que van a fallecer o que pueden morir porque hay unos soldados que les están persiguiendo, pero por otro lado tienen como un mar que es imposible atravesarlo, y de repente Moisés ejerce la fe y se abre el mar y empiezan a caminar. Y habéis visto El Príncipe de Egipto, que se ve ahí la ballena, ¿no? Se ve ahí a Nemo, se ve a toda esta gente, y me imagino ahí como, wow, increíble esta fe. De repente pasa por el medio, venga Moisés, vamos a abrazarlo, y lo pasan, pero nos siguen siguiendo, ¿cómo hacemos? No sé qué, tranquilos, y de repente se cae el agua y acaba con todos los soldados. Es como, ¡wow! Fe a gran escala. O vemos a David, un don nadie, alguien que trabajaba en el campo, que trabajaba cuidando ovejas, y de repente llegan unos gigantes que es imposible acabar con ellos, y llega David y se carga al gigante. Y pensamos que la fe solamente se puede utilizar para grandes cosas. Es lo que hemos aprendido, es lo que vimos el domingo pasado, que el Señor tenía un gran propósito con cada uno de nosotros. Pero hoy quiero hablar de una fe diferente, una fe pequeña, una fe de día a día, una fe que parece insignificante, posiblemente ni siquiera la podéis ver, y si os la tiro, posiblemente no hayáis, alguien la ha dado, posiblemente... Menos él, que lo ha sentido en el ojo bastante, pero menos él, el resto posible no habéis sentido ni habéis visto nada. Y yo pensando dije, tenemos que hablar de esta fe que quizás nadie ve, de esta fe que quizás la ejerces cuando estás de rodillas en tu habitación orando con el Señor, de esta fe que quizás ejerces cuando estás hablando con un amigo y le dices, Señor, dime qué palabras les tengo que decir. O esta fe que a veces a mí me pasa, esta fe que vas a intentar aparcar y de repente dices, Señor, por favor, dame un aparcamiento. Y aparece un aparcamiento. Fe a pequeña escala. Fe, ¿puedes darle al siguiente? La fe es como un músculo. Pensamos como, wow, voy a ver grandes milagros, voy a ver cómo hay sanidades increíbles. Pero esto es como, vale, mi problema con el gimnasio vuelve a salir a la luz. 3 años predicando de lo mismo y sigo sin ir al gimnasio, pero sigo apuntado, tirando el dinero, sí, culpable. Pero es como si de repente hace como 7 meses que no voy al gimnasio, aunque lo sigo pagando, súper triste lo mío. Pero es como si yo mañana voy al gimnasio. Venga, eso sí que es fe. Pero es como si mañana voy al gimnasio y digo, pues hace un montón de tiempo que no voy al gimnasio, pero vale, ponme ahí 100 kilos en un lado y 100 kilos en otro que lo voy a levantar. Por más fuerza que yo intente, por más ganas, por más voluntad que yo ponga de mí, va a ser imposible que yo lo levante. Y la fe a veces es así. Es como un músculo que tienes que ir haciendo, fortaleciendo con pequeñas cosas. Con pequeñas cosas, Señor, tengo un examen, ayúdame en este examen, con pequeñas cosas. Y esto que parecía como, wow, ¿cómo voy a levantar 200 kilogramos? Es imposible. Pero si tú empiezas el primer día a levantar 1 kilo, al siguiente 2 kilos, y vas viendo que, oye, puedo hacerlo. La fe funciona así. Empieza a poner en práctica tu fe. Empieza a poner en práctica tu fe. Olvídate, no, Josué, pero es que empieza a poner en práctica tu fe. Porque es como un músculo. El domingo pasado hablamos sobre fe es igual a conocimiento más confianza. Y dijimos que el objetivo de esa predicación
era hacer que nuestra fe pasara de nuestra cabeza y que empezáramos a ejercerla. Y este domingo es lo mismo. Voy a ser muy pesado. Empieza a ejercer tu fe en cosas que parecen insignificantes, en cosas que parece que, bueno, ¿esto le importa realmente a Dios? Sí, le importa a Dios porque estás probando tu fe y así es como se va a ir fortaleciendo tu fe. Siguiente texto que quiero que veamos está en Mateo 18, 1 a 5. No hace falta que lo busquéis, pero sí que lo apuntéis. Igual que los que estáis apuntando, me encanta ver cómo apuntáis las frases increíbles para recordar dentro de 2 semanas qué fue lo que predicó Josué. Y ahí lo pone para subir una story para que tus amigos lo vean. Pero si vamos a Mateo, menos mal que lo tengo aquí apuntado, 18, del 1 al 5, aunque ahí solamente está el versículo 3 y el 4, ¿vale? Pero vemos a Jesús que está con los discípulos una vez más y los discípulos le hacen esta pregunta que para mí me raya un poco. Que los discípulos le dicen: Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Que es como, ¿cómo? Sí, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y yo me pregunto, ¿por qué los discípulos necesitaban saber esto? ¿Por qué? Y dándole vuelta digo, quizás es por su inseguridad. Y me di cuenta que quizás cuando tú tienes inseguridades, cuando tú no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, lo que vas a hacer es fijarte en los demás. Lo que vas a hacer es como, bueno, si esta persona levanta sus manos, pues yo también le voy a levantar las manos. Si tú no tienes claro cuál es el propósito de Dios en tu vida, vas a tener esa inseguridad y vas a intentar compararte con otras personas. Y esto le pasó a los discípulos, así que no te preocupes si a ti también te pasa. Entonces de repente vemos que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante? Y de repente dice esto: de cierto os digo. Cada vez que Jesús decía de cierto os digo, como escucharme que es que es importante. Que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que... Benjamín, ven aquí, Benjamín, ven. Y trae un niño y dice, mira, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Dios habla que tenemos que tener fe como niños. Y yo digo, vale, ya está, es fácil. Ahora tenemos que ponernos todos a orar, gugutata, ya está, es sencillísimo. Pero no, me di cuenta que cuando Jesús se refiere a tener fe como niño, los niños confían plenamente en sus padres. Los niños no se preocupan por lo que va a pasar a lo largo del día. Los niños confían en sus padres. Y para poner un pequeño ejemplo, todos conocéis a mis sobrinos, a Débora, a Elías o a Samara. A ellos les encanta el KFC, ¿vale? Son amantes del KFC. Y muchos domingos vienen aquí a la iglesia y papá, ¿podemos ir al KFC? Le preguntaba a mi hermano o a la madre, ¿podemos ir al KFC cuando salgamos de aquí? Y mi hermano o mi cuñada le dice, vale, sí, vamos, tranquilo, que cuando acabemos de aquí vamos a ir al KFC. Vale. Ellos se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque sabe que si su padre lo ha dicho, sabe que sus padres lo van a hacer. Si tú sabes que Dios te ha dicho algo, confía, Dios lo va a hacer. Y ellos no se preocupan, bueno, pero mi padre me ha dicho que voy al KFC, pero ¿de dónde va a sacar el dinero para el gasoil? Papá, ¿tienes lleno el tanque del gasoil o tenemos que ir a rellenarlo? Pero papá, es que se va a hacer tarde, ¿se cerrará el KFC? Pero papá, ¿cómo vamos a ir para allá? ¿Tú has pagado el coche o nos van a quitar el coche? No se preocupan. Fe como niño es una fe que confía en su padre. Una fe que si sabe que Dios lo ha dicho, yo ya no tengo que temer porque Dios lo va a hacer. Una fe que dice, si Dios me ha dicho que tengo un propósito en mi vida, yo ya no me tengo que preocupar. Si Dios me ha dicho que me va a utilizar en su reino, yo ya no me tengo que preocupar. Si Dios me ha dicho que mis padres van a conocer al Señor, voy a confiar en que mis padres van a conocer al Señor. Y yo sé que a veces es difícil hablar de la figura del padre porque sé que aquí hay muchas personas que quizás sus padres no le aman o no le han mostrado el amor de la forma que realmente debería ser. Sé que hay muchos de vuestros padres que quizás os han fallado. Muchos de vuestros padres quizás no han estado cuando deberían estar, quizás no han ido a vuestros cumpleaños, quizás os abandonaron cuando eran pequeños, quizás vuestros padres no son la figura ideal. Pero cuando la Biblia habla de padre, habla de Abba. Un padre que no falla, un padre que siempre está ahí contigo, un padre que aunque parezca que todo el mundo te ha abandonado, Jesús sigue allí contigo, un padre que aunque parezca que todo el mundo te está fallando, tu padre te abraza. Un padre que aunque tú te sientes que eres pecador, aunque sientes que has fallado, te dice, no me importa, eres mi hijo y te quiero tal y como eres.
Y cuando Jesús habla, tenéis que tener fe como este niño, a mí me reta. Me reta a decir, Dios, ayúdame a confiar en ti, aunque quizás yo no lo vea muchas veces, aunque quizás parece que estoy pasando por un desierto, ayúdame a confiar en ti, porque si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer. Y muchas veces no tenemos confianza en Dios, muchas veces no tenemos esa confianza o esa fe como niños, esa fe a pequeño nivel, porque le decimos a Dios, mira Señor, mira, este es mi calendario. Yo a tal edad tengo que tener tal trabajo, tal no sé qué y tal no sé cuánto. Tengo que tener tantos hijos, tengo que estar casado, tengo que tener no sé qué, tanto dinero en mi cuenta bancaria, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llega ese momento, de repente no ha pasado. Y te dices, pero si yo le he pedido al Señor esto, ¿por qué el Señor no me lo ha traído? Porque pensamos que Dios es un poco como un Dios Papá Noel, ¿no? Que te va a dar lo que tú quieras, ¿no? Yo es que quiero esto. Muchas veces fallamos porque muchas veces nuestro propósito, nuestra voluntad, o no es la voluntad de Dios o no es en el tiempo de Dios. Y cuando hablamos de confiar en nuestro Padre, es, como estaba hablando antes, como mis sobrinos. Mira, mis sobrinos se despiertan por la mañana y no les preocupa si van a comer, si no van a comer. No se preocupa si van a encender la luz o se va a encender o no se va a encender la luz. No se preocupan de dónde van a ir. Simplemente saben que están sus padres. Me da igual que voy a comer o que voy a dejar de comer. Estoy con mi Padre. Me da igual en qué me va a utilizar el Señor. Me da igual si tengo que pasar por medio de este desierto. Me da igual si estoy en medio de una depresión. Estoy con mi Padre. Me da igual si quizás las cosas no me están saliendo como yo pensaba. Me da igual si quizás las esperanzas que yo había puesto en mi pareja ha fallado. Me da igual. Tengo a mi Padre y mi Padre nunca falla. Y cuando hablo de fe a bajo nivel o a pequeño nivel, estoy hablando de esa fe. De esa fe que confía en su Padre. Amén. Marcos 11, para ir acabando. Bueno, no, para ir acabando no, me queda la mitad todavía. Voy a intentar ir un poco más rápido. Marcos 11. Tampoco hace falta que lo busquéis, ¿vale? Simplemente apuntadlo y lo leéis en vuestra casa. Mira, en Marcos 11 pasa algo bestial. Marcos 11, de repente Jesús está andando con sus discípulos una vez más. Yo me imagino ahí Jesús en plan con su grupito. Y Jesús tiene hambre. Dice, vale, voy a buscar algún árbol que tenga fruto. Y se acerca a un árbol. Vale, este. Y ve que el árbol no tiene ningún fruto. Y dice, te secarás y no darás más fruto. Y se va. Y imagina ahí en plan a los discípulos diciendo, Jesús mejor que no tenga hambre porque como algún día me pida mi comida y yo no tenga comida, a ver si me va a decir también algo así. No me imaginé a Jesús mejor que no tenga hambre. A mí me pasa a veces igual, ¿eh? Cuando tengo hambre también se me va un poco la olla. Pero imagina a Jesús con hambre y de repente dice, que no hay fruto, te seca. Y no es la meta de esta predicación, pero ¿cuántas áreas de tu vida tienen que dar fruto y no están dando fruto? Quizás Dios las puede secar. ¿Cuántos dones el Señor te ha dado y no los estás utilizando en su reino? Cuidado, porque Jesús vio a este árbol que tendría que dar frutos y no dio fruto y lo secó. Así que ten cuidado con tus dones, ten cuidado con las áreas que el Señor te ha dado en tu vida. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es que Jesús va allí, ¿no? Y pasa y todos se quedan como maldecidos. Bueno, para adelante. Y dice la Biblia en Marcos 11 que van al siguiente día y que los discípulos pasan y ven que el árbol ese está seco. Imagina a Jesús pasando en plan de... Sí. Y los discípulos como, Dios, que se ha secado. Que Él dijo ayer que se iba a secar y ahora se ha secado. Y Jesús con la cara de... Claro que se ha secado, si lo dije ayer. Con esa misma cara que el Señor pone cuando el Señor te ha dicho, tranquilo que tu familia va a conocer al Señor. Tranquilo que tus padres van a volver a sus caminos. Tranquilo que vas a salir de esa depresión. Y de repente cuando sales te quedas como, ¡wow! Claro, ya el Señor te lo ha dicho. Ten esa fe a pequeño nivel, esa fe de hijo, esa fe en tu Padre de que lo que el Señor lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y después en el versículo 22 dice, tened fe en Dios. Y en el versículo 23 vuelve a decir lo mismo que dijo con la semillita de mostaza. Que no es semillita de mostaza en este caso, pero ya me entendéis. Dice lo mismo. De repente dice, mira, puede que os haya sorprendido lo que he hecho en el árbol, pero si ustedes tuvierais fe en Dios, podríais haberle dicho a esa montaña que se moviera. Vuelve a repetir en 2 capítulos diferentes, vuelve a repetir lo mismo.
si tienes fe, esa gran montaña que parece imposible se puede mover. Esa depresión que parece que nunca vas a salir, si tienes fe, va a salir. Si tú piensas que el divorcio de tus padres va a destruir tu familia, ten fe en el Señor, porque esa montaña que parece imposible se va a mover. Pero tienes que creer. Y vuelvo a lo mismo, fe no es conocimiento. Yo sé que está genial lo que estamos hablando y que quizás es como, vale, estoy aprendiendo, pero hay que ejecutarla. Hay que ponerla en práctica. Porque la iglesia a veces me da un poco de risa, porque la iglesia a veces es un poco como, imaginaros un partido de fútbol. ¿A cuántos os gusta el fútbol? Vale, yo bajo la mano porque no. Pero bueno, cualquier deporte, ¿vale? La iglesia aquí estamos como, todo lo puedo, todo es posible. Y estamos aquí en plan súper motivados de, wow, el Señor me ha dado fe, pum. Y de repente llega el lunes y hay un problema y, bueno, es que quizás no. Y esa fe que tú la estabas cantando de con el Señor todo lo puedo el domingo, llega el martes, quizás no es tan sencillo. Y esa fe que ves el domingo aquí de Señor, todo lo puedo en ti, Señor, amén, aleluya. Llega el miércoles, y te encuentras con un problema económico o con un problema de salud y lo último que haces es orar. Esa fe que estamos cantando aquí los domingos, después nos cuesta ejecutarla. Sabemos que es una silla, como el domingo pasado, sabemos que es una silla, pero no ponemos nuestro peso en la silla. Y es como si fuera un partido de fútbol y están todos los jugadores ahí en medio de, en el banco, ¿no? Sentados y de repente, sí, vamos a ganar. Y el otro partido en plan de, ¿y por qué se quedan en el banquillo? ¿Por qué no salen? Y empiezan a meter goles. No, sí, porque vamos a ganar, somos el mejor equipo de... Y están en el banquillo. Los cristianos muchas veces somos así. Proclamamos y cantamos y gritamos, pero nos quedamos en el banquillo. Pero el día que tenemos que salir al partido, nos da miedo. El día que tenemos que salir a marcar goles, nos da miedo. Así que si sabes correr, corre. Si sabes marcar goles, marca. Si el Señor te ha dado un don, ejecuta ese don. Si el Señor te ha dado un regalo en tu vida, pon ese milagro o ese regalo en las manos del Señor. Si el Señor te ha dado áreas, si te ha dado familia, pon esa familia en las manos del Señor. No te quedes solamente cantando el domingo, sino entre la semana ejecuta esa fe, ese ambiente de fe que respiramos aquí, también ejecútalo el resto de la semana. Amén. El siguiente versículo, en el versículo 24, dice algo súper interesante. Dice, puedes orar por cualquier cosa. Dice, por cualquier cosa que ores, utiliza eso, cualquier cosa que ores. Y eso a mí, muchas veces he pecado por eso. Porque pensaba que las oraciones eran solamente para cosas imposibles. Pensaba que las oraciones era como, bueno, si hay tal persona, algún hermano en la iglesia que está enfermo y parece que va a morir, vamos a orar por esa persona para que Dios lo sane. Y está genial, tenemos que hacer eso. Pero la fe también hay que ejecutarla en tu día a día. También hay que ejecutarla cuando estás hablando con un amigo y tienes que darle un consejo. Señor, dime qué palabras le digo. Ejecuta la fe en ese momento. Cuando tienes un examen, ejecuta la fe. Cuando tienes un problema familiar, cuando tienes que perdonar a alguien, ejecuta esa fe. Pero yo pensaba que era como, bueno, hay cosas en mi vida que al Señor no le importa, ¿no? Es como, el Señor le importa cuando las cosas son lo que yo considero importante, pero hay cosas que el Señor no considera importantes, así que por eso ni voy a orar. Y es un engaño del enemigo. El Señor quiere que oremos incluso por lo más minúsculo, por esa fe a pequeño nivel. No hace falta que vayamos a gran nivel, sino a pequeño nivel también que ores por esas cosas. Y ahora sí, para ir acabando, si puedes dar a la siguiente pantalla, que ya es la última. En Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír. Y nuestro objetivo con estas predicaciones que estamos teniendo es simplemente activar vuestra fe. Y la fe se activa escuchando predicaciones. La fe se activa escuchando testimonios de otros. El domingo que viene tendremos testimonios y al siguiente domingo también tendremos más testimonios. Queremos que realmente veáis que lo que estamos predicando no es solamente teoría, sino que también se puede aplicar. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y el problema es que muchas veces no es que no escuchemos la palabra del Señor. El problema es que muchas veces escuchamos otras voces antes que la del Señor. El problema es que muchas veces escuchamos antes las dudas que al Señor,
que la palabra de Dios. El problema es que muchas veces escuchamos antes la crítica que la palabra del Señor. El problema es que muchas veces escuchamos antes la voz del diablo diciéndote que tú no puedes. Ok, quizás a los que están en el altar, a eso sí lo puedo utilizar, pero a ti el Señor no te puede utilizar. Y empezamos a escuchar esas mentiras y eso es lo que se planta en nuestro corazón. Es un principio bíblico. Pero la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que os animo a que empecéis a leer la Biblia. Yo sé que ahora podríamos decir, no, bueno, Josué, vamos a olvidarnos del next level, vamos a olvidarnos de las grandes cosas y vamos a empezar por una fe a pequeño nivel. Quizás lo que tenemos que buscar real no es un gran nivel, sino que tenemos que centrarnos en ejecutar ese músculo de la fe poquito a poco antes de poder pasar al siguiente nivel. Así que os animo, no voy a decir ahora, venga, todos los domingos, todos los días vamos a leer durante 8 horas la Biblia y vamos a hacer un estudio bíblico. No, vamos a empezar con algo pequeño. Os animo a que durante esta semana hagamos una locura. Una locura que dentro de unos años será contada por fe, pero ahora mismo es una locura. Y es que leamos la Biblia por 15 minutos. ¿Vale? ¿Suena posible? ¿Suena posible? Fe a pequeño nivel. Y para eso he preparado un PowerPoint, no, un PDF, que lo pasaré por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Cada día pasaré el texto bíblico que vamos a ir leyendo. Y si queréis por el grupo de WhatsApp, después de leerlo, podéis decir lo que el Señor os ha hablado con eso. Pero creo que es importante que como jóvenes leamos la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra del Señor, lo tenemos aquí en el conocimiento. Sabemos que sí, pero a veces somos unos ignorantes con la Biblia. Es increíble como los cristianos, sabiendo que ahí tenemos todas las respuestas a nuestras preguntas, ni siquiera leemos la Biblia. Y por eso es importante no solamente que leamos la Biblia, sino que sabéis que también en la iglesia tenemos discipulado, tenemos Oh Dios Restauranos, tenemos Inste, y os animo a que realmente si quieres ejecutar la fe a otro nivel, empieces por algo básico. Empiezas leyendo la Biblia, empiezas haciendo el discipulado, empiezas haciendo cosas que quizás parecen insignificantes, pero que estás ejerciendo y fortaleciendo tus músculos. Así que durante esta semana voy a pasar todos los días por la mañana un pequeño texto bíblico para que lo primero que hagas en el día o por la tarde o cuando tú puedas, que ejecutes esta fe a un nivel pequeño antes de pasar a una fe a gran nivel. ¿Os parece bien? ¿Sí? No son deberes. Esa es la palabra del Señor, no. Bueno, si os parece, antes de acabar vamos a orar. Amén, que el Señor nos ayude. Dios, gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tu misericordia nunca falla, Señor. Gracias porque sé que tú tienes grandes propósitos con los jóvenes de esta iglesia. Sé que tú tienes grandes proyectos con los jóvenes de esta iglesia. Sé que tú vas a hacer grandes cambios, Señor. Sé y creo que tú vas a cambiar barrios enteros con jóvenes de esta iglesia. Sé que tú vas a cambiar ciudades enteras, Señor. Sabemos que en ti haremos mayores cosas de las que podemos ver en la Biblia. Vamos a hacer mayores cosas de lo que jamás pudiéramos imaginar, Señor. Pero te pido que antes de llegar a ese gran nivel de fe, Señor, que tú nos ayudes a ejecutar este pequeño nivel de fe, Padre. Te pido que tú nos ayudes en nuestro día a día a confiar en ti como nuestro Padre. Un Padre que no falla, un Padre que si lo ha dicho, lo va a hacer. Un Padre en el que podemos confiar y no tenemos que preocuparnos por nada porque sabemos que Él es nuestro proveedor. Tú eres Jehová Jireh, sabemos que tú eres nuestro sustentador, Señor. Sabemos que tú eres nuestro libertador y sabemos que podemos confiar en ti plenamente, Padre. Y nos comprometemos durante esta semana, Padre, a leer la Biblia aunque sea 15 minutos. Nos comprometemos a oír tu palabra, Señor. Y confío, Padre, en que esta palabra que vamos a estar leyendo durante esta semana, Señor, va a dar fruto. Va a dar gran fruto, Señor. Frutos que cambien corazones, frutos que cambien familias, frutos que cambien nuestro interior, Padre, para poder adorarte, Señor, y para poder ser representantes de tu reino, Padre. Te pido que tu reino venga a la tierra. Te pido que tu reino venga real, Padre, y que tú nos sorprendas una semana más. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, pues hasta aquí lo que tenemos esta semana. Como sabéis, como siempre, ahí... ¿Dónde tenemos la comida hoy? ¿Vero? ¿En la cocina? ¿Sí? Vale, ahí fuera tenemos comida, así que nada, espero que disfruten y salúdense, que Dios bendiga.